veces, la historia más trágica comienza con una vida llena de luz. Así fue la historia de Kristina Joksimovic, madre, amiga, modelo, mentora, una mujer que parecía tenerlo todo, hasta que un día su nombre cruzó las fronteras no por sus logros, sino por la injusticia de su final. Kristina fue finalista de Miss Suiza, pero su legado iba más allá de la corona. Era reconocida por su elegancia, su disciplina y su determinación. Quienes la conocieron la describen como carismática, generosa y profundamente entregada a su familia. Tras su paso por los certámenes de belleza, Kristina se convirtió en entrenadora de pasarela. Inspiró a jóvenes modelos, les enseñó confianza, postura, pero también respeto y autoestima. Era mucho más que una maestra, era una figura de referencia. Vivía en Binningen, a pocos minutos de Basilea. Allí construyó su vida familiar junto a Thomas, con quien tuvo 2 hijos pequeños. La comunidad la veía como una madre dedicada, siempre presente, siempre dispuesta a ayudar. Su entorno la admiraba, no solo por su belleza, sino por su humanidad, por su capacidad de escuchar, de hacer sentir importantes a los demás. Incluso en silencio, dejaba huella. Kristina no vivía en la fama, vivía en los detalles, en acompañar a sus hijos al colegio, en preparar clases para sus alumnas, en responder mensajes tarde por la noche a quienes necesitaban una palabra de aliento. Pero en febrero de 2024, todo cambió. Y de pronto, la sonrisa que tantos recordaban se apagó. El nombre de Kristina pasó de los escenarios de moda a los titulares de los periódicos. Y con ello, comenzó una nueva historia, la de una pérdida irreparable que aún busca justicia. Este es el comienzo de una historia que no debería haberse contado así, una historia sobre lo que se puede esconder detrás de una puerta cerrada y sobre lo que aún podemos cambiar como sociedad. La violencia doméstica muchas veces no empieza con gritos, empieza con silencios, con control sutil, con pequeños cambios en el lenguaje, en la libertad, en los gestos, y a veces, aunque el entorno lo presienta, nadie sabe exactamente cómo actuar. Según fuentes cercanas a Kristina, la relación con Thomas había empezado a cambiar. Se volvió más cerrada, más ausente. Algunas personas notaron que Kristina evitaba hablar de ciertos temas, o que su sonrisa ya no era la misma de antes. Amigos y familiares recuerdan que, en sus últimos meses, Kristina parecía inquieta. No hubo denuncias públicas, no pidió ayuda formal, pero en retrospectiva, muchas actitudes revelaban que algo no estaba bien. Expertos en violencia de género advierten que los agresores no siempre actúan con fuerza física. Muchas veces utilizan mecanismos de control psicológico, aislamiento social, manipulación emocional, y lo hacen lentamente para que la víctima crea que no tiene salida. Kristina era una mujer fuerte, independiente, respetada, pero nadie está exento. La violencia no discrimina nivel educativo, profesión ni estatus social. Puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar. Estas cifras no son solo estadísticas, son advertencias, porque cada historia como la de Kristina podría haberse prevenido. Y para eso, debemos aprender a ver lo que no se dice. En muchos países, madres, hermanas y amigas que han perdido a mujeres queridas han transformado su dolor en campañas, en educación, en ayuda real, porque mientras más conciencia exista, más vidas se pueden salvar. Martes 13 de febrero de 2024. Era un día como cualquier otro. Kristina debía recoger a sus 2 hijos pequeños de la guardería. Lo hacía siempre, con puntualidad suiza. Pero ese día no llegó. La llamada fue directa a los abuelos. Desde la guardería avisaron que nadie había ido por los niños. Fue entonces cuando el padre de Kristina
Preocupado, intentó contactarla. Sin éxito. Llamó a su yerno, Thomas. Le preguntó, ¿dónde está Cristina? Thomas respondió que no sabía nada, que Cristina había salido esa mañana y no había regresado. Su tono fue calmo, demasiado calmo, pero el padre de Cristina no se tranquilizó. Algo no cuadraba. Guiado por la inquietud, fue hasta la casa. La encontró cerrada, silenciosa, sin señales de actividad, pero insistió. Forzó su entrada. Lo que encontró adentro cambió su vida para siempre. En una bolsa de basura, dentro del hogar donde vivía su hija, el padre de Cristina encontró algo que nunca debió haber visto. Sin comprender del todo, salió y llamó a emergencias. Había algo mal, muy mal. Pocos minutos después, la policía llegó al lugar. Sellaron la zona, aislaron el inmueble, y comenzó una investigación que rápidamente dejó de ser una simple desaparición. Se convirtió en uno de los casos más estremecedores de la historia reciente en Suiza. Thomas fue convocado para declarar. Al principio, afirmó no saber nada, pero las autoridades no tardaron en notar contradicciones, incoherencias y pruebas que lo ubicaban en el centro de todo lo ocurrido. Mientras tanto, 2 niños pequeños quedaban sin madre. Una familia entera se enfrentaba al dolor más profundo, y un país entero comenzaba a preguntarse cómo, en una comunidad aparentemente segura, pudo pasar algo así. Horas después del hallazgo en el domicilio familiar, la policía suiza activó todos los protocolos para un posible crimen doméstico. El caso de Cristina Joksimovic ya no era una desaparición. Era una investigación criminal de alto perfil. Los investigadores comenzaron por reconstruir los movimientos de los últimos días de Cristina. Recolectaron imágenes de cámaras de vigilancia, revisaron su historial telefónico y accedieron a mensajes intercambiados en su entorno más cercano. Uno de los primeros hallazgos fue que Cristina había mostrado intención de separarse de Thomas. Algunas conversaciones recuperadas sugerían que ya no convivían como pareja y que ella estaba tomando decisiones importantes sobre su vida. Cuando Thomas fue citado a declarar, sus respuestas resultaron vagas. Dijo no saber nada, que había salido a hacer compras, pero los tiempos no coincidían, y lo más importante, su ADN apareció en la escena. Fue detenido el mismo día, acusado formalmente de ser el principal sospechoso en el asesinato de Cristina. La fiscalía lo mantuvo bajo prisión preventiva y negó su liberación en varias instancias judiciales. Se le realizaron evaluaciones psiquiátricas para determinar su estado mental. Mientras tanto, la recolección de pruebas continuaba. No se trataba solo de esclarecer el crimen, también de entender el contexto y los motivos. Thomas se negó a colaborar, no aportó detalles, no confesó. Pero para la justicia, las pruebas físicas y los indicios eran contundentes, y su silencio hablaba más de lo que callaba. El crimen conmocionó a todo el país, no solo por su brutalidad, sino por quién era Cristina. Una figura querida, una madre joven, una mujer admirada. La sociedad pedía respuestas, y sobre todo, justicia. El caso de Cristina Joksimovic no fue solo una tragedia familiar, fue una herida abierta para una comunidad entera. En Binningen, una ciudad tranquila y segura, nadie estaba preparado para una noticia así. Días después de su muerte, vecinos, amigos, alumnas de pasarela y hasta personas que no la conocían se reunieron para rendirle homenaje. Llevaron flores, cartas y un mensaje compartido. Esto no podía volver a pasar. En redes sociales, el nombre de Cristina se volvió símbolo, no solo por quién fue en vida, sino por lo que representaba su pérdida. Otra mujer víctima de violencia dentro de su entorno más cercano. Sus colegas del mundo de la moda,
quedaron devastadas. Cristina no solo era una exfinalista de Miss Suiza, era una figura presente, generosa, una guía para muchas jóvenes que soñaban con abrirse camino. Desde el gobierno local se emitieron mensajes de condolencia. Algunos colectivos feministas pidieron revisar los mecanismos de protección para mujeres en situación de separación, porque según estudios, ese es uno de los momentos más peligrosos para una víctima. Los más afectados, sin duda, fueron sus dos hijos pequeños. Hoy están al cuidado de la familia materna. Crecerán con preguntas difíciles, pero también con una comunidad que no quiere olvidar quién fue su madre. Porque cuando alguien deja una huella tan profunda, ni la tragedia puede borrar lo que construyó. El caso de Cristina sacudió a Suiza, pero también encendió una conversación necesaria que ya no puede apagarse. El caso de Cristina Joksimovic no es solo una historia trágica, es un espejo, uno que nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir que algo así vuelva a ocurrir? Cristina fue madre, mentora, amiga, fue guía y ejemplo para muchas jóvenes que encontraron en ella una figura de confianza, pero ni su fuerza, ni su talento, ni su impacto social la protegieron de lo que ocurría dentro de su hogar. Y esa es una realidad que debe interpelarnos. Las estadísticas son claras, pero no se trata solo de números. Se trata de historias como la de Cristina y de tantas otras que aún no conocemos, porque no fueron contadas a tiempo. La prevención no comienza cuando el daño ya está hecho. Comienza en la educación, en la conversación, en la valentía de preguntar cómo está alguien sin miedo a incomodar, en reconocer que el control no es amor, que el silencio no es paz, que la libertad en una relación no es una opción, es un derecho. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia, busca ayuda. Hay personas, organizaciones, líneas abiertas. Nadie tiene que pasar por esto solo. Y sí, hay salidas, aunque cueste verlas al principio. Gracias por acompañarnos. Si este contenido te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo video.